Les saludo con la paz del Señor, hermanos. Vamos a comenzar adorando a nuestro Dios con el himno número 17. Soy soldado de la cruz. Soy yo soldado de la cruz y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella salvación. Más allá, en aquella salvación. Después de la batalla nos coronará en aquella salvación. Lucharon otros por la fe, cobarde no he de ser. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella salvación. Más allá, en aquella salvación. Después de la batalla nos coronará en aquella salvación. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella salvación. Más allá, en aquella salvación. Después de la batalla nos coronará en aquella salvación. Amén. El siguiente himno es el número 72, la bandera de la cruz. Cual perdón hermoso despleguemos hoy la bandera de la cruz, la verdad del evangelio, el razón del soldado de Jesús. Adelante,
Ahora, hermanos, vamos a cantar unos coros. El número 54, Fuente de Huertos Somos. Fuente de huertos somos, pozos de agua viva. 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 Cristo es manantial de vida. Cristo es esa agua viva que fluye dentro de mi vida. Cristo, fuente de huertos somos, pozos de agua viva. 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 Cristo es manantial de vida. Cristo es esa agua viva que fluye dentro de mi vida. Cristo. Amén. Este coro, hermanos, dice: alza tus ojos y mira. Alza tus ojos y mira.
este coro, hermanos, dice: me gusta estar en tu casa. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Mis besos es danzar, mi corazón cantar, me da razón para gozar, gozar. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Mis piezas es danzar, mi corazón cantar, me da razón para gozar, gozar. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz. Amén. Todo lo que ha hecho mi Jesús por mí. Todo lo que has hecho, mi Jesús, por mí, yo te lo agradezco y te quiero decir que te exalto y te alabo y te doy toda la gloria. Coronamos hoy tu nombre, porque eres tú nuestro Dios. Todo lo que has hecho, tú Jesús, por mí, yo te lo agradezco y te quiero decir que te exalto y te alabo y te doy toda la gloria. Coronamos hoy tu nombre, porque eres tú nuestro Dios. Porque eres tú nuestro Dios. Porque eres tú nuestro Dios. Amén. Ahora, hermanos, le invito a que se pongan de pie. Vamos a cantar Hay una fuente en mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro
continuación la palabra de nuestro Dios. Gracia y paz sea a vosotros, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan, capítulo 8, versículo 31 en adelante. San Juan, capítulo 8, versículo 31 en adelante. Y vamos a hablar en esta oportunidad en cuanto a la libertad, a la verdadera libertad que encontramos en la palabra de Dios. Esta libertad que muchos quieren gozar, esta libertad que muchos dicen tener y esta libertad que muchas veces cantamos también, vamos a ver realmente lo que significa bíblicamente esta palabra libertad. Porque muchos entienden que libertad es hacer lo que uno quiere hacer. Yo hago lo que yo quiero, yo soy libre de hacer lo que yo quiero. Y se han producido guerras, muertes y demás cosas a causa de este derecho que muchos ostentan tener. Y aquí en la República Argentina ha pasado esta ley famosa del aborto en cuanto a esta libertad que dicen tener las mujeres sobre su propio cuerpo. Pero yo le pregunto, ¿quién respeta la libertad del niño por nacer? ¿Acaso ese niño no tiene libertad de elegir si quiere nacer o no? Y ahí vemos que realmente no es una libertad lo que ellos dicen tener, sino es un libertinaje. Libertinaje significa no tener freno, no tener ningún freno y estar exento de toda responsabilidad. Pero la palabra del Señor dice todo lo contrario. Y vamos a ver bíblicamente, porque muchos cristianos también, basados en esta libertad cristiana, hacen muchas cosas que la Biblia no manda hacer y se abstienen de cosas que la Biblia no prohíbe hacer. Así que vamos a ver lo que el Señor les enseña primero a los discípulos y luego lo que Pablo enseña a Roma, y luego en la última parte de esta meditación vamos a ver en cuanto a estos principios bíblicos que encontramos para tomar las decisiones correctas. No se olvide, hermanos, que la palabra elección o el concepto de la palabra elección es todo aquello que hago para la gloria de Dios. Es un motivo de alabanza a Dios por su propósito y finalidad. Es eso el concepto de elección. Cuando yo elijo algo, debe ser un motivo de alabanza a Dios por su propósito y finalidad. Y aquí vamos a ver, San Juan 8:31, en primer lugar dice en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Amén. Que nuestro Dios bendiga su palabra y su Espíritu Santo nos ayude a meditar en ella. Amén. Aquí en primer lugar, hermanos, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él.
Estos eran los judíos, los que llaman también los judaizantes, aquellos judíos de nacimiento, pero que pusieron su fe en Jesucristo y comenzaron a creer y comenzaron a seguirle. Pero vamos a ver durante todas las Sagradas Escrituras que estas personas aún arrastraban costumbres, aún arrastraban pensamientos, rituales y muchas cosas que el judaísmo le mandaba hacer. Es por eso que Jesús le dice: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Lo que yo necesito es que la palabra que le predico esté en sus vidas. Lo que yo necesito es que esa palabra se haga patente, se haga ver en sus vidas, y así van a ser mis discípulos. Recuerden que los discípulos son los seguidores de Cristo, son aquellos que intentan imitar a Cristo. Como dice 1 Corintios 11:1, sed imitadores de Dios. Esa es la función de cada hijo de Dios. Cuando ponemos nuestra fe en Él, Él nos vuelve parte de Él mismo y nos hace hijos de Dios. Luego tenemos que caminar como Él caminó. Tenemos que hablar como Él habló. Tenemos que andar y tenemos que vivir así como Él vivió. No es cosa imposible. Por eso Pablo nos enseña que hay una carrera por delante y él dice: yo lo único que pretendo hacer es alcanzar a aquel que una vez me alcanzó, dejando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. No es algo imposible, pero sí le puedo asegurar que es bastante complicado porque tenemos enemigos. Está el mundo, está el viejo hombre y está Satanás, que intentan por todos los medios que no corramos la carrera con libertad. Y en nuestro camino pondrá trabas, en nuestro camino pondrá pruebas, pondrá dificultades para que caigamos. Pero el Señor dice que está allí, está al lado nuestro y nos va a ayudar. Cuando caemos dice que es el pastor que nos ayuda a salir de ese pozo. Como decía David, Él me sacó de este pozo de la desesperación. En este momento, si hay alguna persona que está pasando por esta desesperación, sepa que el Señor está esperando tu clamor. Así como Pedro caminó en confianza, estaba confiado, caminó sobre las aguas mirando solamente a Jesús. Pero en un momento dice que Él miró a los costados, perdió de vista a nuestro Señor. Él vio las olas, Él vio las dificultades. Esto nos habla cuando perdemos de vista a Cristo a causa de las pruebas. Es normal, estamos en un cuerpo de humillación, como dice Pablo, pero el Señor nos invita nuevamente a mirarlo a Él. Y Pedro exclamó: Señor, ayúdame. Es eso lo que debemos hacer, es clamar al Señor, y Él dice que está dispuesto a oírnos. Y aquí los discípulos o los judíos que habían creído en Él querían saber cómo obtener la libertad. Y el Señor le dice: primero tienen que tener mi palabra en ustedes. Es lo principal. Luego dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí, por supuesto, Jesús está hablando de Él mismo. En Juan también dice 14:6, yo soy la verdad. La verdad no es una religión, la verdad no es nada ni nadie, sino es Cristo. Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Pero ellos no entendieron. Ellos dijeron, versículo 33, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Fíjense que ellos no entendieron que Jesús le estaba hablando de Él mismo. Cuando ustedes escuchen mis palabras, cuando ustedes tengan en su corazón y lleguen a un conocimiento de mi verdad, ahí van a obtener la libertad de sus almas, la libertad de sus vidas. Es la única manera. Y ellos se escudaron en los que muchos aún hoy siguen escudándose o excusándose.
Yo he nacido en cuna de creyente. Yo soy descendiente de pastores, o mi papá, mis abuelos. Eso no te hace creyente, eso no te hace hijo de Dios. Lo único que te hace hijo de Dios es la fe puesta en Él. Dice ahí en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron les dio la autoridad, le dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y ellos pensaron, porque eran descendientes de Abraham. Somos descendientes, nuestro padre es Abraham, tenemos a la ley de nuestro lado, tenemos a gran historia detrás nuestro, somos Israel, somos los que el Señor eligió, está bien, pero eso no te hace mejor que nadie y eso no te da la salvación. Eso es lo que quería explicar aquí Jesucristo. Le dice, la verdad te hará libre. No te va a hacer libre que sos descendiente de nadie, ni linaje de nadie. Y aquí en Argentina, la Constitución Nacional, artículo 16, dice que no hay privilegios. Y a continuación, todos la somos palabra de nuestro iguales Dios. ante la ley. No hay prerrogativa de sangre. No importa que tu papá era el rey de no sé dónde, no importa. Somos todos iguales. Y el Señor también dice así en su ley, en su palabra dice que derribó el muro que había, que dividía de un pueblo y otro. Hoy no hay división, si sos gentil, si sos judío, si sos griego, si sos hebreo, no importa. Si pones tu fe en Cristo, sos hijo de Dios. No importa, todos somos hijos de Dios. No importa la denominación, bautista, pentecostal, metodista, no importa. Todos somos la iglesia de Cristo. Si bien tenemos diferentes luces, debemos respetar las luces de los hermanos y saber que todos somos el cuerpo de Cristo. Como dice el apóstol Pablo, yo no puedo decir a mi mano no te necesito, ni a mi oreja no te necesito, ni a mi boca, disculpen, sino que todos nuestros órganos funcionan en un cuerpo y en armonía. Es eso lo que el Señor quiere. Y aquí ellos no entendieron, le respondieron, somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Fíjense en que su defensa de ellos dijeron, jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero sabemos que ellos fueron esclavos 430 años en Egipto. Luego Moisés lo libertó, representando a Jesucristo. El libertador de nuestras vidas es Jesús. Y allí el libertador de Israel era Moisés. Él le sacó de la esclavitud de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Nosotros estamos también en la esclavitud del pecado en el mundo, bajo la influencia de Satanás. Y el Señor Jesús nos libertó, nos quitó el yugo de esclavitud. Pero ellos dijeron, no hemos sido esclavos de nadie. Luego vino otra cautividad, la de Babilonia. 70 años fueron nuevamente esclavos de los babilónicos. Pero vemos que ya estamos 500 años de esclavitud. Y en ese contexto, en ese momento histórico, el Imperio Romano estaba allí en esa ciudad tomando el poder y la autoridad. Quería decir que ellos no entendieron lo que Jesús le dijo. Jesús no estaba hablando de una libertad física, no estaba hablando de una libertad literal. Él estaba hablando de una libertad espiritual. ¿Cómo dices tú seréis libres? Es por eso que Jesús le responde en el versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo. Cada vez que usted encuentra esta palabra, de cierto os digo, nos habla que hay algo de suma importancia que viene después. Presta atención a lo que voy a decir. Era la manera judía. Pablo dice, y repito nuevamente. En Gálatas dice, y repito nuevamente. Pero Jesús usaba mucho esta palabra. De cierto os digo. Presten atención lo que voy a decir. Que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esto está hablando Jesús.
Usted ha nacido en este mundo bajo la esclavitud del pecado, sin ninguna distinción, sin ninguna exhibición. Todos nacimos bajo la esclavitud del pecado. Y como siempre repetimos, hay dos representantes federales. Uno es Adán y otro es Cristo. El primer Adán dice espíritu viviente, el segundo espíritu vivificante, alma viviente, espíritu vivificante. Hay dos Adanes. Usted se puede representar en el primer Adán, y este Adán dice que introdujo el pecado, y el pecado introdujo la muerte, y la muerte pasó de una generación a otra. Es por eso que usted nace en pecado. Como dice David, mi madre me ha concebido en pecado. No quería decir que su madre cometió adulterio, fornicación, ni nada por el estilo, sino que David estaba estaba proclamando esta verdad que estamos hablando, que todo aquel que nace en este mundo nace bajo pecado, pero hay una salida. Romanos capítulo 5 versículo 12 nos explica que Jesucristo es el segundo Adán, es la segunda cabeza, aquel segundo representante. Es por eso que hay solamente dos religiones. 1500 religiones aproximadamente dice que hay en el mundo, pero se dividen en dos grupos. 1499 habla de obras. Hay una sola que habla de gracia y es la cristiana. Es aquella que predica que por gracia sois salvos, por medio de la fe en Cristo. Es por eso que si no estás representándote en Cristo, lastimosamente tu condenación es eterna en el infierno. Es duro, pero es así lo que dice la palabra del Señor. Hay dos representantes. Si pones tu fe en Cristo, dice que el que está en Cristo no es condenado. El que tiene al Hijo tiene la vida. Vemos muchas salidas y muchos privilegios, pero aquel que no tiene al Hijo, lastimosamente ya ha sido condenado. Ellos no entendieron y ellos querían escudarse en muchas cosas, pero Jesús pacientemente les explica una y otra vez: aquel que hace pecado es porque es esclavo del pecado. El mundo no puede obedecer a Dios porque no tiene la naturaleza que tú tienes, hermano. Tú tienes esta nueva naturaleza que es Cristo mismo en nosotros. Y esta nueva naturaleza y el Espíritu Santo nos ayuda a obedecer a Dios. No hay otra manera, no hay otra forma. Por eso Romanos capítulo 3 nos explica que no hay ni un solo justo sobre la tierra. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno, dice su palabra. Ahora, cuando pones tu fe en Cristo, tienes una nueva voluntad, tienes un nuevo motivo, tienes un impulso y tienes a la deidad misma en ti. Y eso te impulsará a obedecer a Dios. Es por eso que el Señor aquí vuelve a repetir, 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Históricamente los esclavos cumplían un periodo, por lo general eran de 7 años. 7 años dice que trabajaban y luego dice que ellos elegían si querían quedarse con su amo o salir en libertad. Por lo general dice que había muchos que querían quedarse con su amo porque se sentían a gusto con ellos, porque eran agradables o por no sé cuál es el motivo. Pero dice que ellos decían: yo quiero quedarme voluntariamente trabajando contigo. Es por eso que Jesús le dice: el esclavo no queda para siempre en la casa, mas el Hijo sí queda para siempre. El Hijo de Dios, cuando entra en tu vida, queda para siempre allí. Muchos predican que la salvación se pierde, pero la salvación no se pierde, porque si no se ganó por obras, ¿cómo voy a perderla por obras?
Y en segundo lugar, si yo puedo ayudar a Cristo a mi salvación, quiere decir que esa obra no fue perfecta. Y Jesús dice, consumado es. He hecho todo lo que me pediste y esa obra fue perfecta. Es por eso que no puedo ayudar a mi salvación. Y aquí viene la pregunta. Entonces está diciendo, hermanos, que puedo vivir como yo quiero. Entonces puedo hacer lo que yo quiero con tal la salvación ya lo tengo. Y la palabra vamos a ver que no nos invita a esto, sino la palabra nos dice que el fruto de la salvación es la santificación. Te santificas a causa de que fuiste salvo. Es eso lo que dice la palabra Romanos 6, 22 en adelante. Dice que el fruto de la justificación o la salvación es la santificación. Usted está siendo santificado y si es así, es una evidencia que usted fue salvo. No es que usted está haciendo algo para ser salvos. No se está santificando para salvarse, sino porque se salvó, se está santificando. Es eso lo que dice su palabra. Y aquí ellos vuelven a decir de vuelta, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Versículo 36. No hay otra forma, el Hijo debe libertarte. No hay religión, no hay descendencia, no hay obra, sino solamente Cristo. El Hijo de Dios es el único que puede liberarte de esta condenación eterna. Libertad, ¿qué significa libertad? Libertad significa facultad que tiene el ser humano de obrar o no según su antojo. Ese es el significado del diccionario secular. La facultad que tiene todo ser humano de obrar o no según su antojo. Yo puedo hacer o no puedo hacer lo que a mí bien me parece. Y es eso lo que sucedió en una oportunidad en el pueblo de Israel. En el libro de Jueces dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. No había, dice, rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. A lo bueno llamaban malo, y a lo malo llamaban bueno. No tenían una guía, no tenían nadie, y ellos hacían lo que bien les parecía. Y es esto lo que el diccionario secular llama libertad, y la Biblia llama libertinaje. Libertinaje significa que no tenemos freno, no hay un límite, uno vive desordenadamente, no hay nadie que ponga freno. Es eso lo que significa libertinaje. Les invito a ir a Romanos capítulo 5, Romanos 5, 20. Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y aquí había un grupo en la iglesia de Roma, en el pueblo, había un grupo llamado los antinomianos. Anti significa contra o en contra. Y nomianos viene de nomos, que significa ley. Los contrarios a la ley, los que decían que no había más ley sobre ellos y que ellos podían vivir como bien le parecía. Y se tomaban de este versículo, ellos decían, pero aquí dice Pablo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y ellos tenían este principio de que vamos a pecar más para que más gracia venga sobre nuestras vidas. Eso es lo que ellos predicaban y eso como ellos creían. Entonces vamos a vivir como bien nos parece. Total, la gracia va a cubrir toda falta y todo pecado.
para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. El pecado dice que abundó y la gracia cubrió el pecado. Entonces vamos a vivir desordenadamente, total, la gracia cubre todo. Pero Pablo sabía esto. Y fíjense cómo empieza el capítulo 6. Es por eso que tenemos que entender siempre, hermanos, todo el contexto de los versículos que leemos. ¿Por qué Pablo empieza el capítulo 6, versículo 1 de esta manera? Porque él sabía que estaban estas personas, estos antinomianos, que creían que había que pecar, que había que vivir desordenadamente. Total, el Señor ya nos salvó. Y hay una corriente también hoy en día que dice lo mismo. Ellos dividen en dos la salvación. Recibimos al Señor como nuestro Salvador y luego de un tiempo vamos a pensar si recibimos como nuestro Señor. Recuerden que Señor significa un amo, alguien que tiene autoridad sobre tu vida. Y ellos dicen, no, yo sé que el Señor me salvó, pero vamos a pensar si vamos a tener al Señor, a Jesucristo como nuestro Señor. También se sigue predicando en este siglo de esta manera. Y es totalmente en contra de la palabra del Señor. Cuando a usted se le invita a hacer la confesión de fe, se le cita Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 en adelante. Y dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. No dice que es tu Salvador, que Jesús es el Señor. Y ya explicamos que la palabra confesión significa decir lo mismo. La confesión no es solamente una vez en el año que usted se pudo entregar a Cristo. Confesar a Cristo como tu Señor es una vida diaria. Día a día digo lo mismo. Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Señor. Él tiene autoridad sobre mi vida. Él es mi guía. Eso es lo que dice Romanos capítulo 6. No dice que tengo que repetir una oración, sino que dice que esta confesión debe ser una confesión pública, debe ser algo que muestro al mundo. Yo soy hijo de Dios, Jesús es mi Salvador y Él es mi Señor. Y es por eso que vivo de esta manera. Eso es lo que dice el contexto de ese versículo. Muchos tomamos religiosamente el versículo y decimos, no juzgues al hermano. ¿Cómo vas a juzgar al hermano si él ya hizo la confesión de fe? Él ya hizo el paso de fe. Pero la palabra que me dice, por los frutos conoceréis al árbol. Si no hay fruto de nueva vida, si no hay fruto de arrepentimiento, no hubo arrepentimiento, hubo remordimiento. No importa que estés en el servicio, no importa que estés en la iglesia alabando a Dios, orando, pero si no has nacido de nuevo, no sirve de nada. Muchos son fanáticos, muchos por obligación o por lo que fuere, porque le gusta la música, tocar los instrumentos. No importa el motivo, lo importante es que hayas nacido de nuevo. El Señor dice, debes nacer de nuevo. Vemos Nicodemo, vivía en el templo, experto en la ley, dominaba la ley como ningún otro, dominaba la ley, pero vemos que él no entendía y él se acercó a Jesucristo y le dijo, ¿qué debo hacer? Y él le dijo, debes nacer de nuevo. También vemos otro ejemplo, Judas. Judas estaba con Cristo, escuchaba los sermones de Cristo, veía los milagros de Cristo. Él estaba allí en medio de los discípulos, pero él no era un hijo de Dios. ¿Qué les quiero decir esto, hermanos y amigos? Debemos poner nuestra fe sincera en Cristo. Hay fe falsa también, hay una fe aparente, pero la fe que te salva es la fe verdadera. Esa confianza de que Cristo ya hizo todo y que no tienes que hacer nada, sino poner tu fe en Él. Los cambios no van a venir de un día para otro, pero no puedo practicar el pecado y vivir reincidentemente en el pecado. Practicar significa hacer
una y otra vez lo mismo. Si no sientes este impulso de obedecer a Dios, si no sientes este pesar cuando pecas, no has nacido de nuevo. Es por eso que invitamos diariamente a los hermanos aún, que decimos hermanos, pero no sienten en su vida, porque esto es una evidencia interior y exterior. Dice allí en Romanos que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay algo que tú tienes que sentir y hay algo que nosotros debemos ver. Hay dos cosas, dos evidencias. Una es interna y otra es externa. Y el Señor nos invita diariamente a que acudamos a su presencia. No sintamos vergüenza, muchos sienten vergüenza, pero si yo estoy hace cuántos años en la iglesia, no importa. Dice que el día de salvación es hoy. Eso es para el creyente también. La salvación es para todos y día a día el Señor renueva su misericordia. Y aquí Pablo, capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué diremos a estas personas que dicen que tenemos que vivir desenfrenadamente? Total, ya el Señor pagó todo. ¿Qué diremos a esto? Perseveraremos, haremos una y otra vez lo mismo para que el pecado, dice, abundase. No, no es así. No vamos a perseverar en el pecado porque de lo contrario vamos a ignorar lo que el Señor dice en su palabra. Fíjense que la pregunta es, ¿qué diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo rápidamente dice, en ninguna manera. No hay forma, no hay ninguna forma de que yo pueda desobedecer a Dios. Eso es lo que dice Pablo, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si tú pusiste tu fe en Cristo, dice que nosotros en Cristo estamos siendo muertos con Él, sepultados con Él y resucitados con Él. Y aquí Pablo dice, si tú ya pusiste tu fe en Cristo y has muerto al pecado, ¿cómo vas a vivir aún en el pecado? Eso es lo que dice aquí Pablo. Y sabemos que morir o muerto es una persona que no puede responder a estímulos. Una persona muerta no puede responder a estímulos. Y si viene el viejo hombre, el enemigo y el mundo a influenciarte, si hemos muerto ya esos deseos, ¿cómo vamos a obedecer a esos deseos? Es eso lo que aquí está explicando el apóstol Pablo. Y ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo debemos considerarnos? Versículo 10 del capítulo 6. Versículo 10 del capítulo 6, Romanos. Porque en cuanto murió, hablando de Cristo, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Debemos imitar lo mismo. Si ya hemos muerto al pecado, tenemos que estar vivos, dice, para Dios. Cristo murió solamente una vez y con su sacrificio fue suficiente. Versículo 11. Así también vosotros, ya hablando a nosotros, considerados muertos, incapaz de responder al pecado, pero vivos para Dios. El mundo está muerto para Dios, pero vivo al pecado. Nosotros estamos muertos al pecado, pero vivo para Dios. Esa es la diferencia. El creyente puede caer, puede tener un fracaso, pero no es intencional, sino ocasionalmente. Es un accidente, es algo que debemos lamentar cuando caemos en fracaso. Primera de Juan capítulo 2.
hijitos míos, esta carta os escribo para que no pequéis. Y fíjense cómo sigue. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Fíjense que Juan está explicando que el pecado no es algo que el creyente hace intencionalmente y va practicando, sino dice, si alguno hubiere por imprudencia, por negligencia, por impericia, por lo que sea, caemos en pecado, tenemos también la salida, tenemos la confesión, debemos confesar y vuelve la comunión con nuestro Padre. Cuando pecamos no se rompe la relación, sino la comunión. Y se restablece la comunión a través de la confesión y de la oración que hacemos a nuestro Padre Celestial. Fíjense en el versículo 14. Porque no se enseñoreará, no tomará más dominio sobre vosotros, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pero pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no es un señor sobre tu vida. Él ya no tiene la influencia que tenía antes, el poder que tenía antes. No estáis bajo la ley. Está hablando bajo la ley del pecado. Este pecado que lo único que hacía que tú hagas es desobedecer a Dios. No había otra salida porque no tenías ninguna naturaleza que te impulsara a hacer lo bueno. Y aquí dice, sino bajo la gracia. La gracia de Cristo entró en tu vida y hoy sos libre. Ya no hay forma de más obedecer al pecado. Es por eso que la verdadera libertad cristiana, le voy a dar el concepto. ¿Cuál es la verdadera libertad cristiana? Cristo nos hizo libres para decirle no al pecado. Fíjense, ¿cuál es la verdadera libertad cristiana? Cristo nos hizo libres para decirles no al pecado y poder abstenernos de cosas que aunque son legítimas, me pueden dañar a mí y a otro. ¿Qué quiero decir con palabras más sencillas? La libertad cristiana consiste en que ahora puedes obedecer sin ninguna restricción a Dios. Hoy tienes la libertad no para hacer lo que quieres, sino para hacer lo que Dios quiere. Es esa la libertad cristiana. No hacer lo que yo quiero, sino que tienes la plena libertad de obedecer a Dios. Es eso lo que dice aquí en su palabra. La libertad cristiana, repito, no es hacer lo que yo quiero, sino obedecer a Dios. Tenemos ahora la oportunidad de decirle no al pecado. Antes, como dice Jesús, éramos esclavos del pecado. Es por eso que no podíamos decir que no. Pero ahora el creyente tiene la oportunidad, tiene la libertad y tiene la autoridad para decir no al pecado. Luego dice también de abstenernos, de decir no a cosas que parecen legítimas, pero me pueden dañar a mí y a otros. Y esta segunda parte le voy a explicar dentro de 2 minutitos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay cosas que parecen buenas, que no están prohibidas en la Biblia, pero haciendo puedo dañar mi testimonio y aún hacer caer a mi hermano débil o que aún no ha crecido. Ya vamos a explicar la forma práctica. Pero fíjense lo que dice el versículo 20. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Y aquí aclara lo que acabo de decir. Cuando eras pecador, cuando estabas en la otra condición, estabas libre acerca de la justicia de Dios, porque no podías obedecerlo. Pero ahora, dice versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Este versículo hace un resumen de todo lo que dimos. Ahora la condición del creyente es libre al pecado, decimos no al pecado, somos siervos de Dios y el fruto y la evidencia, ¿cuál es? La santificación. Y el resultado final es la vida eterna. No quiere decir que voy a ganar la vida eterna, sino que la finalidad, el fin primordial de Cristo es que seamos salvos. Pero la evidencia de nuestra salvación es que nos apartamos del pecado. Tenemos la nueva naturaleza de nuestro lado. Y ahora vamos a ver, en ejemplos prácticos, vamos a ver 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Ya vemos que tenemos libertad, pero no para hacer lo que queremos, sino para hacer lo que Dios quiere. Y hay cosas que en la Biblia no encontramos. Por ejemplo, se acercó un joven y me preguntó, ¿en qué parte de la Biblia me prohíbe que me ponga un arito, por ejemplo, aquí en la oreja? ¿En qué parte de la Biblia dice que no me puedo hacer tatuajes? Y recitamos, por ejemplo, lo que dice Levíticos, no haráis rasguños en vuestros cuerpos. Y sabemos que si queremos hilar fino, no está hablando de un tatuaje. Pero sí encontramos en la palabra del Señor principios bíblicos que nos ayudan a tomar decisiones. Por ejemplo, qué trabajo tener, con quién me junto, con quién no me junto, como dije recién. Porque muchos dicen, no, pero pastor, yo me hice un tatuaje aquí. Dice, Jesús es la salvación, es el camino, la verdad y la vida. Yo con mi tatuaje estoy predicando el Evangelio. Pero sabemos que es una excusa que se utiliza. No, pero el arito no dice en la Biblia que no prohíbe. Sí, pero hay principios bíblicos que nos enseñan cómo debemos tomar decisiones. Fíjense, 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas. Y aquí cuando dice todas las cosas, no está hablando de pecado, hermanos. Porque estamos contradiciendo la Biblia. Porque entonces decimos, no, ahí dice que podemos hacer lo que queremos. Todas las cosas podemos hacer, no. Aquí está hablando de todas las cosas que no están explícitamente prohibidas. Hay cosas, por ejemplo, ahora que pasamos las fiestas, muchos me preguntaron si puedo brindar. Puedo tomar sidra, hermano. Puedo brindar con mi familia en Año Nuevo, en Navidad. Y vemos que no hay prohibiciones en la Biblia en cuanto a esto. Pero sí vamos a ver aquí que hay ciertos detalles que debo guardar y cuidar. Vamos a ver, no se preocupe. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. La palabra conviene significa provecho o ventaja. Todos son lícitos, pero no todo es de mi provecho o va a ser para mi ventaja espiritual. Es eso lo que dice Pablo. La primera pregunta que debo hacer, ¿está prohibido en la palabra del Señor? No, no está prohibido. Segunda pregunta, ¿esto que voy a hacer, la decisión que voy a tomar, me conviene? ¿Va a ser de mi provecho espiritual o de mi ventaja espiritual? Luego dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hay cosas que no están prohibidas, pero dominan mi vida, me quitan el tiempo, quitan cosas que yo valoro en mi vida, quita tiempo para mi familia, para mi hogar o para el servicio. Es eso lo que dice aquí, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Es lícito, volviendo al tema que dije recién del alcohol, por ejemplo, puedo tomar un traguito en la cena y vemos que nos escudamos en Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, puedes tomar un poquito de vino a causa del dolor de estómago. Entonces todos tienen dolor de estómago, todos toman vino. Pero vemos que estamos buscando excusa, como dice Pedro, no uses la libertad como pretexto para dar rienda suelta a tu viejo hombre.
Pero aquí, por ejemplo, si yo estoy saliendo de un vicio, si estoy saliendo del vicio del alcohol, o mi hermano o mi familiar que está próximo a mí está saliendo de esto, y yo que sé tomar dominio sobre mi vida, puedo tomar, pero a causa de ese hermano, de ese familiar, no lo hagan. Por eso Pablo nos habla, ¿será de conveniencia o no? También en otra parte nos dice, no seas tropiezo para tu hermano, para el débil. El débil es aquel que todavía no tiene la capacidad que tú tienes, no tiene el crecimiento que tú tienes. Yo, por ejemplo, puedo tomar en mi casa, pero ¿qué sucede si yo publico en mi estado de WhatsApp? Si yo publico que estoy tomando, que estoy bailando y que estoy haciendo cosas que aquí estoy predicando que no debo hacer. Por supuesto que en la Biblia encontramos, por ejemplo, no encontramos que me dice no debes hacer, pero sí dice que no sea que a causa de ti se pierda tu hermano. Es por eso que debemos guardar el testimonio, debemos cuidarnos lo que hacemos, porque muchas veces nos escudamos en libertad cristiana y hacemos caer al hermano débil. Aún de las apariencias debemos huir. Primera de Corintios 14, 26. Primera de Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Todo lo que hagamos tiene que ser para edificarnos a nosotros mismos y para edificación del cuerpo. Aquí está hablando de la iglesia. Por eso dice, tiene salmo, doctrina, lengua e interpretación. Cuando nos reunimos debe ser para edificarnos mutuamente. Es por eso que siempre recomendamos, aún en las visitas que hacemos, debe ser corta y debe ser una visita para edificación, porque cuando alargamos la visita nos falta, dice, el pecado. Es por eso que cada cosa que hacemos debemos hacernos preguntas. ¿Será para mi provecho? ¿Será para mi edificación? ¿Será para mi ventaja? ¿Será que no va a tomar dominio sobre mí? Porque un poquito que le demos lugar al enemigo, sabemos que él va a tomar ventaja. Y él nos va a atacar de una manera, como dice, para matarnos y destruirnos. Él no te quiere dañar, sino quiere tenerte derribado. Es por eso que el apóstol Pablo dice, no deis lugar al enemigo. Es muy importante. Y vamos a ver un versículo más en 1 Corintios 10, 31. 1 Corintios 10, 31. 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En el contexto aquí, hermanos, estaban gentes que decían, yo puedo comer esto, yo no puedo comer aquello. Y el apóstol Pablo da la enseñanza, coman todo lo que se pone enfrente suyo, pero no pregunten nada por causa de la conciencia. Eso es la enseñanza que está dando Pablo. Pero él resume todo y dice, si comen o no comen, si beben o no beben, lo deben hacer siempre para la gloria de Dios. Cuando tomemos elecciones, deben ser siempre para la gloria de Dios. Es por eso que la libertad cristiana no nos invita a vivir desordenadamente, sino siempre tomar decisiones acorde a la palabra de Dios. Y si no está explícitamente el mandamiento, vemos estos principios que hemos visto, que hay más. ¿Qué haría el Señor? ¿Contribuirá a otros a que conozcan a Cristo? ¿Ayudará mi decisión a otro cristiano?
ocultará mis verdaderos deseos. Hay muchos principios, pero la palabra es clara y nos dice que siempre debemos buscar la gloria de Dios y que cada elección que hagamos sea para la alabanza y para la gloria de nuestro Dios. Que nuestro Dios bendiga su palabra. Amén.